Bueno, pues hola a todos, en concreto hola a los de YouTube. Estamos grabando un nuevo episodio para esta nueva serie que hemos hecho, charlando con nuevos creadores de contenido. Y esta vez estamos con una creadora que me hace muchísima ilusión presentar. Ella es Inés, es compañera y creadora de contenido, sobre todo en Instagram, en YouTube y en TikTok. Lleva un montón de tiempo compartiendo todo su camino dentro de la medicina y comparte un montón de su día a día. Así que nada, me hace muchísima ilusión presentarla y vamos con un nuevo capítulo de esta serie. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, lo primero de todo por invitarme, porque vamos, a mí también me hace muchísima ilusión, porque es verdad que, a ver, yo llevo ya como 2 años compartiendo en redes sociales, pero es verdad que me hace mucha ilusión como ver cuando alguien empieza y sobre todo ver que lo hace también como tú. Así que nada, que me alegro un montón que, que me hayas invitado aquí a charlar contigo. Lo que suelen hacer en este tipo de series y que a mí no me mola es empezar directamente a preguntar al invitado, bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué opinas? ¿Y qué tal? ¿Y cómo te va? A mí siempre me gusta preguntar lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Inés? ¿Qué tal tu primer año de residencia? Que para los que no sepáis es Ujú. R1 ahora mismo de Medicina de Familia. ¿Cómo estás? Sí, pues bueno, la verdad es que yo en mi caso estoy bastante bien. O sea, yo creo que sí que es verdad que la residencia es un gran cambio, ¿vale? Y para mí, pues obviamente también lo ha sido porque pasas un poco a trabajar y cambia mucho la cosa, pero la verdad es que yo hasta ahora no he tenido ningún momento de bajón, de querer dejarlo, de pues dudas existenciales, ¿vale? Que es verdad que le pasa pues a mucha gente. ¿Vale? Y bueno, a mí de momento no me ha pasado, entonces la verdad es que estoy súper contenta, es lo que te puedo decir, que merece la pena. Luego ya dentro de unos meses ya no sé, pero ahora mismo te digo que merece la pena el esfuerzo de estos años. Jo, qué guay. Voy a aprovechar, evidentemente, que tú controlas un montón y ya has vivido la experiencia mil, pero antes me gustaría y me genera un montón de interés saber por tu etapa anterior, la etapa de estudiante. Entonces, me gustaría Ujú. preguntarte ya por el principio y es la pregunta básica, la que nos hacen a todos. ¿Por qué medicina? Vale, pues a ver, esto me lo ha preguntado muchísima gente, ¿vale? Porque hay mucha gente que es verdad que me escribe o que ve mis vídeos y tal y me dice, ¡buah! Se nota que tienes muchísima vocación, se nota que siempre has querido ser médico, no sé qué. Y digo, a ver, en mi caso realmente no es así, ¿vale? O sea, por ejemplo, mi hermana también está estudiando medicina y mi hermana desde, yo qué sé, desde primero de la ESO o incluso antes tenía clarísimo, ¡buah! Yo quiero ser médico, tal. O sea, yo realmente nunca lo he tenido claro ni nunca he sabido qué quería ser. Sí que sabía como que me gustaba muchísimo estudiar y como que siempre había tenido un poco de curiosidad esto pues un poco por el cuerpo humano, pero no tanto por anatomía, ¿vale? O sea, yo me acuerdo en las clases de biología cuando había que hacer los dibujitos estos de anatomía, o sea, yo realmente lo odiaba, o sea, no es que me gustase los dibujos de la anatomía y tal, pero era como un poco, pues eso, entender las enfermedades, o sea, como más eso, no tanto lo que era la anatomía en sí. Entonces, pues eso me gustaba un poco, pues entender las enfermedades, todo el tema del cerebro, también como que me llamaba la atención un poco esa parte. Y luego también, pues la parte como más humana de ayudar a la gente y todo eso, pues era algo que a mí me gustaba. Entonces, yo sé que hubiese sido feliz haciendo, pues, como cualquier cosa de estar en contacto con la gente. A mí eso me gustaba muchísimo. Y por eso también dentro de las especialidades me gusta mucho familia, porque es como yo creo una especialidad donde estás muy en contacto con la gente. Pero vamos, que yo podría haber hecho medicina, ahora me preguntas y otra cosa que haría, pues por ejemplo, ser profesora, me encantaría, o sea, profesora o de esto de magisterio o incluso de niños más mayores, tal. O sea, me gustaría también un montón, o sea, como ese tipo de trabajos, psicología también es algo con lo que pues estuve pensando, o sea, como ese tipo de cosas. Que no sé si en tu caso tú has tenido siempre vocación o... Yo sí que soy como tú en ese sentido de pensar de que, sí, efectivamente puede existir esa vocación típica de la que todo el mundo habla en medicina, ¿no? De que parece que desde pequeñito, bueno, Ujú, pues quieres, pero yo sí que abogo porque existe, y yo lo he vivido, que hay un montón de casos de gente que la vocación también se genera y también se aprende y también con los años, a base de profesores que sí. te transmiten lo bonito de una especialidad, a base de que te enseñan, de que conoces, de que dices, por ejemplo, yo soy una persona que, y esto no lo sabe absolutamente nadie, yo siempre he tenido un montón de miedo a los desconocidos, a la gente que no sabes por dónde te puedes Ujú, salir, porque no sabía tratar a las personas, no sabía. Y conforme fui evolucionando en la carrera y fui viendo pacientes y tratándolos y entendiéndolos, jo, vas viendo y se te abren una serie de puertas que no es tanto nacer y decir, la medicina es lo mío, no, también se genera por el camino y creo que es igual de bonito o más. Y en mi caso ha sido, no como el tuyo, pero parecido, un poco me he hecho con el ujú. camino, que creo que es lo bonito de todo esto también. Sí, sí, vamos, a mí desde primero, vamos, yo sabía que era lo que me gustaba y luego es verdad que conforme vas avanzando en los diferentes cursos, pues bueno, sí que al principio a lo mejor estás un poco más en segundo plano o ni en segundo plano, que Sí, te tienen ahí en una esquina, que no te hacen ni caso, qué tal, pero bueno, a mí igualmente, aunque estuviese ahí un poco como de espectador en las consultas o en la planta o tal, era como que ya notaba que era algo
que me gustaba. Y conforme han ido pasando los años, que vas como adquiriendo más protagonismo en el hospital, y bueno, ahora que básicamente, o sea, yo creo que más protagonismo que de R1 no tienes nunca, ¿vale? Porque el R1 al final es el más explotado de todo el hospital, somos los que hacemos todo. ¿Vale? Que es verdad que esto a mí me hace mucha gracia porque muchas veces la gente, además, por ejemplo, en La Paz, que la gente lo tiene como, ¡buah, La Paz, el mejor hospital de España, tal! Entonces te llegan los pacientes como, bueno, yo he venido aquí porque sé que estáis los mejores y para que me atienda el mejor, no sé qué, claro, tú lo piensas y dices, madre mía, y le está atendiendo el R1 porque al final en urgencias los que estamos somos los R1, ¿sabes? Y como que la gente va allí pensándose que tú sabes muchísimo, que madre mía, tal, y dices, si es que en verdad el que te atiende es el R1, ¿vale? Entonces sí que es verdad que luego hay gente por detrás, pero claro, muchas veces es que los adjuntos a lo mejor están en la sala, pero nunca llegan a ver al paciente, ¿vale? Entonces, pues eso, que es verdad que de R1 trabajas mucho y ya sí que notas ahí tu papel protagonista y yo ahí me he dado cuenta de que de verdad que me gusta mucho, la verdad. O sea, sí que echo de menos lograr llegar a ese momento en el que dices, wow, consigo tener un poquito de protagonismo, o consigo hacer yo algo Ujú, directamente, pero sí que creo que es como tú dices, de que además durante la carrera y los últimos años y cuando entras de residente, ya vas viendo qué te gusta más, como dices tú, que a ti te claro. flipa y te encanta tratar a las personas. Yo sí que es cierto que no he estado un montón de especialidades, pero ya voy viendo, son pequeños detalles que vas viendo de, oye, es que no me veo en un quirófano ni aunque me pagasen 20 veces más, porque es que no me veo, no puedo Ujú, vivir ahí, o necesito vivir con el paciente, como dices tú, que en mi caso es así, o no puedo vivir en un laboratorio, como también me pasa a mí, no podría ser anatomopatólogo, no puedo ser tal, pero sí que veo que es un camino un poquito de ir viendo, ¿no? Ah, pues esto sí, esto no, no sesgarte, porque al final, esa es una cosa que yo siempre digo de, te toca con un médico que, no, no taches la especialidad, porque sería muy triste decir, mm, no, la cardiología no, porque he estado una semana con este médico y tampoco eso, pero bueno, sí que un poquito ir sí. moderándote, ¿no? Es que es verdad que eso hace mucho, también. O sea, la persona con la que estés, sobre todo, o sea, en las clases de la universidad, bueno, sabes, te puede influir un poco la nota que saques en el examen o algo así, pero es verdad que cuando estás ya en prácticas, o sea, cambia tanto la persona con la que estés, o sea, dentro de que luego está la actitud de cada uno, ¿vale? Porque tú a lo mejor das con un tío que es súper borde y tú dices, José, es que yo qué sé, imagínate, soy súper apasionada de la oftalmología y he dado con un oftalmólogo que es súper borde. Pues a lo mejor igualmente te implicas y te acaba gustando. Vale, pero sí es verdad que si tampoco te ves muy apasionado de la especialidad, encima te toca a alguien que te trata mal o que ni te mira o que te ridiculiza, porque es verdad que tristemente, o sea, hay gente que es así con los estudiantes. Entonces, pues como que no te acaba de gustar y yo creo que realmente, pues muchas veces se lo digo a la gente, o sea, si hay algo que a ti te gusta y sabes que te gusta y has dado con un mal profesional, que a lo mejor es súper buen médico, pero contigo pues no lo ha sido, o lo que sea, que siempre como que te intentes buscar, ofrecerte voluntario para ir a rotar otro día con otra persona o lo que sea, porque es verdad que muchas veces la persona hace que te encante una especialidad que odias o al revés. Sabes que a mí me pasaba también en el cole, pues lo típico con un profesor que te explicaba súper bien o uno que te explicaba súper mal y te gustaba ya más matemáticas o Justo. historia, ¿sabes? Pues es que realmente esto es un poco igual. Entonces, pues yo creo que Sí. eso hace bastante, Ahora me gustaría cambiarte solo un poquito e ir en otra dirección porque ¿vale? también me interesan otros principios y es algo que también me pregunta mucho y supongo que a ti también, y es por qué empezar en redes sociales, por qué empezar a compartir todo, por qué empezar a contactar con Ujú. gente desconocida, por qué decidiste empezar en todo esto. Sí, pues a ver, yo siempre lo digo, o sea, en mi caso, la verdad, yo no pensaba para nada ponerme tipo a compartir así. O sea, yo la idea que tenía era al inicio, para estudiar el MIR, hablé con un amigo que él en principio era como el más motivado en crearse una cuenta. Y entonces yo le dije, venga, vale, pues nos creamos una cuenta, no sabíamos si crearnos una cuenta juntos o cada uno por separado, pero era tipo como para compartir fotos de nuestro escritorio, estudiando el MIR, un poco pues nuestra experiencia con cada asignatura, pero no pensando que lo fuese a ver otra gente, sino un poco como para luego nosotros, pues al acabar el MIR, mirarlo y decir, joder, pues fíjate cómo me sentía yo el 3 de agosto o como tal, ¿sabes? Como tenerlo así un poco a modo diario. Lo que pasó fue que justo, pues cuando decidí hacer esto fue en agosto y justo ya empezaban el curso en septiembre, los que habían entrado en medicina. Entonces, yo como en mi biografía de Twitter, que no lo usaba, o sea, desde hacía 1000 años, tenía puesto medicina en la autónoma, me contactó un chico en plan de hola, no sé qué, es que soy el delegado del nuevo curso, que claro, yo flipé, digo, ya tienen delegado y ni siquiera se conocen, que eso nosotros la verdad es que no lo hicimos, pero bueno, ellos ya se habían metido todos en un grupo de WhatsApp, tenían ya el delegado y todo esto. Entonces, claro, como me dijo, no, es que como hemos visto que eres de la autónoma, no sé si te importa contestarnos unas preguntas. Entonces yo le dije, bueno, sin problema, tal. Entonces como que me iba mandando preguntas que le dejaba a la gente y yo las iba respondiendo. Entonces de repente llegó el chico y me dijo como, no sé si te importa grabarlo en un vídeo
tal, no sé qué, y me habló como otro chico también, es que claro, no se para de meter gente en el grupo y como todavía no ha empezado el curso y tal, entonces no sé si lo puedes grabar en un vídeo y nos lo pasas o lo subes a algún lado, tal. Y entonces pues fue como un poco así, dije, vale, pues voy a recopilar un poco las dudas que tengan. Yo justo como ya tenía la cuenta de Instagram, digo, bueno, pues si no, esta es la cuenta de Instagram, dejádmelas por ahí y así ya las veo yo y os las respondo. Y entonces subí así un vídeo a YouTube y como que tuvo mucha acogida, me empezaron a subir los seguidores, pero fue como todo súper rápido. Entonces fue como un poco improvisado y al principio fue eso, o sea, yo estaba respondiendo todo el rato pues dudas de la gente de primero, me encontraba otra gente de primero, tal, y entonces como que surgió un poco así, pero no es algo que yo tuviese meditado ni que yo hubiese pensado, yo no sabía ni que había cuentas de medicina, que luego sí que mi hermana me enseñó un montón de cuentas, pero yo la verdad es que, o sea, ese mundo para mí era súper desconocido, o sea, yo no sabía que generaba interés que alguien te contase lo que estudiaba, o sea, me parecía como súper raro. Entonces yo no conocía a nadie, la verdad. O sea, luego mi hermana sí que es verdad que eso, que ella seguía bastantes cuentas y vi que había cuentas eso, pues con 70.000, 100.000 seguidores y digo, madre mía, no tenía ni idea. Entonces fue como un poco todo así improvisado, pero es verdad que se ayuda mucho a la Ujú. gente. Pues qué fuerte, o sea, no, sí, desde luego. Y luego una vez empiezas, Mm, es verdad que esa interacción que sí, a mí tampoco tardó mucho en llegarme, pero esa interacción de que te hable alguien, se interese, te pregunte, tú le contestes simplemente con tu experiencia, que a lo mejor es corta y simplemente le respondas, y el agradecimiento y lo agradecido que es la gente, o lo maja que es, simplemente por decirle, mira, pues yo creo que es así, o a mí me pasó esto, o va a ser esto así, sí. es Es que increíble. eso es lo que llama mucho la atención y a mí es verdad que me llamaba la atención antes y ahora también, que digo, ojo, la cantidad de gente que escribe y yo ahora hay muchas veces que, yo que sé, hay cualquier influencer de cualquier otra cosa que yo incluso ya le respondo porque digo, o sea, la satisfacción que me da a mí cuando alguien me responde a una historia y me dice, ay, qué guay, no sé qué, o muchas gracias por tal, y digo, joder, yo es que es verdad que soy una persona que nunca se me ocurriría escribir a nadie, ¿sabes? Entonces yo sí que es verdad que ahora, desde que la gente me escribe y veo como que te sientes guay y tal, yo hay veces que mando mensajes a la gente, digo, yo creo que no me leerá, pero bueno, por si acaso me lee, que es verdad que luego, o sea, tú como creador, realmente como que se agradece muchísimo. No sé si a Sí. ti te pasa un poco igual o... A mí me pasa igual, sí que es cierto que yo empecé por otros motivos, o sea, yo empecé porque Ujú. buscaba una excusa para seguir formándome en algo paralelo a la medicina, que siempre me llamó la atención y que siempre he querido meterme, como es el diseño, la edición, la videografía, Sí. informarme sobre ese tema y nunca encontraba la excusa y desde luego el paso que me faltaba a mí y no era capaz de dar era el paso de la vergüenza, del qué dirán, del qué Ujú. van a pensar, qué van a hablar. Pero una vez lo superé y empecé a crear contenido, yo cada vez que terminaba un vídeo lo veía y decía, Buah, es que me encanta este vídeo, tío, es que me lo vería. De hecho, me pasa alguna vez, me ha pasado un par de veces de decir, oye, ¿cómo era este vídeo que grabé hace un año? Y me pongo a verlo y a mí me gusta lo que hago. Sí. Ya me quedé ahí y dije, es que ¿para qué? Y en el momento en el que de repente te empieza a hablar gente, en mi caso, bueno, sí que te preguntan algunos que quieren entrar en medicina, pero sobre todo eso, los de primero, ¿no? Yo diría que es la fuente número uno, la gente de primero que te dice, oye, ¿qué hago con todo esto? O, Dios, estoy en la Ujú. primera clase de anatomía, me muero, me ahogo, ¿qué hago con todo esto? Esa interacción, ese agradecimiento, ese conocer gente todos los días, entre comillas, me parece increíble. O sea, me parece de lo más adictivo que pueda haber dentro de la creación de contenido. Sí, o sea, y es que ya te digo que yo como que fue muy improvisado todo, entonces nunca lo había pensado. Y claro, la gente muchas veces me escribe de, oye, es que lo he pensado, llevo varios años pensando en compartirlo, pero no me animo, no sé qué. Y digo, ojo, es que en el momento en el que encima ya lo tengas pensado, o sea, hazlo, ¿vale? Porque, Ya, o sea, que de verdad que incluso sin tenerlo pensado, que claro, a mí la gente me decía, ay, no, no pensaste en qué dirán tal, pero es que yo en el momento en el que subí un vídeo, como yo pensaba que lo iban a ver los de primero y ya, o sea, en ningún momento pensé lo va a ver alguien de mi clase o qué va a decir, o sea, como que en ningún momento lo ya, pensé, la verdad, que es verdad que en general a mí me da un poco igual, o sea, es lo que tú dices, si yo estoy haciendo una cosa, que sé que esa cosa a mí me gusta, que yo estoy disfrutando con ella, pues me da igual si el de ya al está. lado va a pensar que soy tonta o que mira lo que he dicho, o sea, eso realmente me da igual porque yo sé que estoy haciendo pues algo que yo creo que a mí me gusta. Pero eso, o sea, desde aquí aprovecho también y lo digo, o sea, si en algún momento os lo habéis planteado seriamente, lo queréis hacer, o sea, es que hay gente que me ha llegado a mandar como listas de es que tengo pensado hacer estos vídeos y no sé qué, pero no me animo y digo, ojo, si es que si lo tienes ya todo montado, todo organizado, o sea, de verdad que hazlo y que es que te dé completamente igual lo que piense la gente, por eso, porque es que puedes ayudar a muchísima gente. O sea, incluso a mí lo que más me ha llamado la atención no es el tema de ayudar a gente de primero, de tercero o cómo empiezo las prácticas, tal, sino el hecho, por ejemplo, yo cuando compartía durante el MIR
ver que había tanta gente haciendo lo mismo que yo y que aunque estuviésemos como exactamente iguales, como que yo a lo mejor hacía algo que les podía ayudar o les enseñaba algo que tal, o ellos a mí, o sea, porque es verdad que esto es recíproco. O sea, yo muchas veces comparto cosas y de repente alguien me dice, ay, no sé si sabes que también puedes no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, o sea, sí que es verdad que es como que al final es recíproco y que eso, que incluso las personas que están viendo la misma situación te pueden ayudar. Y a mí me ha pasado también muchísimo preparando el MIR de gente que me ha seguido durante la preparación, que ya eran médicos, que digo, en plan, ¿en qué momento una persona que ya es médico le interesa mi contenido? Pero es verdad que había gente de, no, mira, yo soy reumatóloga, llevo 10 años trabajando, esto no sé qué, o sea, que digo, al final la gente, incluso ya siendo médico o siendo resi y tal, como que también intentan darte un poco ese feedback y ayudarte también a ti, aunque tú seas la persona como que esté intentando compartir su experiencia para ayudar a otros. Entonces creo que eso también es bastante interesante, la verdad. Justo, 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 justo. No, pienso como tú prácticamente en todo. Ahora me gustaría preguntarte por algo distinto otra vez. Y es que me Ujú. gustaría, si puedes decirme, una pregunta que suelo hacer mucho y es, si tuviese que decir una cosa o dos, qué es lo mejor y lo peor de la carrera, o que tú hayas vivido, o que tú veas dentro de la carrera, de nuestra carrera, voy a aprovechar que estudias medicina, ¿qué serían? Sí. A ver, lo mejor yo creo que aprendes mucho, o sea, yo aprendo muchísimo cada día de los pacientes. O sea, me parece que es un lujo, que te enriquece un montón como persona el ver situaciones tan diferentes, porque, vamos, no sé tú, pero yo al menos en el hospital es que veo situaciones que nunca había visto, ¿sabes? Es como situaciones que ni te imaginas que ocurren en la vida de la gente. Entonces, como que muchas veces también aprendes un poco a valorar más lo que tienes y aparte de que te enriquece un montón. Entonces, yo creo que eso es algo bueno que te aporta medicina en cuanto a las prácticas. En cuanto a lo que es la carrera, modo teórico y tal, o sea, yo diría de cosa mala que muchas veces, al menos yo creo que es demasiado exigente y además hoy en día, por ejemplo, que tenemos acceso a Internet para cualquier cosa y que tú ves que en el hospital lo usan todo el rato, o sea, muchas veces que en la carrera te obliguen a aprenderte el más mínimo detalle de todo, o muchas veces pues me ha pasado eso de estar en clase y ver que el profesor o te ridiculiza a ti o ridiculiza a otros compañeros por no saberse el mínimo detalle de no sé, o sea, ese tipo de cosas yo creo que no hacen para nada bien durante la carrera y que muchas veces también como que se fomenta mucho la competitividad y eso a mí de la carrera pues no me ha gustado. Tampoco me ha gustado que en España no se lleva mucho, al menos en mi universidad, que sé que hay universidades que son mejores que la autónoma en ese sentido, pero sí que es verdad que como que creo que tampoco se lleva mucho lo del trabajo en equipo. O sea, no sé cómo tú lo has vivido, pero es que yo trabajos en equipo en la universidad, ni plan Bolonia ni nada, o sea, es que habré hecho tres. ¿Vale? O sea, y el resto del tiempo es como todo tú solo, no sé qué, cuando realmente en la práctica eso no es así. ¿Vale? Entonces, son yo cosas de la carrera que a lo mejor sí que cambiaría, como enfocarlo todo un poco más al trabajo en equipo. Me ha parecido súper interesante dos cosas que has dicho. La primera es el tema del trabajo en equipo, porque es algo que sí que he hablado varias veces, no sé si en vídeos o en directos, y es el tema de Ujú. que España es de los pocos países que funciona como está funcionando. Y es que si tú te vas a varios países, Alemania, Noruega, Inglaterra, la carrera cambia, o sea, no solo cambia a nivel de teoría y de práctica, que todos sabemos que cambia, sino que desde primero tienes asignaturas que estás matriculado conjuntamente con alumnos de enfermería, de auxiliar, Mm. de ciclos de auxiliar, de odontología, de todos tus futuros profesionales con los que puedes estar contactando y tienes que semanal, mensualmente, en esa asignatura en particular, presentarte a hacer trabajos en grupo y punto. O sea, y ya está, y es desde primero y lo vas a tener siempre. Tienes que estar todo el rato aprendiendo a comunicarte, todo el rato aprendiendo, y no de, venga, va, hacer una presentación sobre esta enfermedad, venís a clase, me la decís y os vais. No, no, trabajos de presentar casos clínicos, de que te presenten Ujú. casos clínicos los doctores que tienen en el hospital y que digan qué haríamos, cosas así que te permitan trabajar en equipo, trabajar en equipo, trabajar en equipo. Y otra cosa muy interesante que has dicho es el tema del hospital. Yo el otro día leí, bueno, algo, no hace falta leerlo para saberlo, que tú cuando lees un libro, de alguna manera, todo el mundo dice, va, a leer libros que son historias, ¿qué más da? Es una tontería, pierdes el tiempo. Bueno, precisamente leyendo libros lo que haces es vivir situaciones y experiencias o pasar por encrucijadas por las que no pasarías en tu vida normal o durante 20 años de tu vida no vivirías. Pues yo de alguna manera lo comparo con lo que pasa en el hospital, porque tú en el hospital a veces, y yo no he tenido la suerte de estar tanto tiempo como tú, pero a lo mejor ves 20 pacientes, 30, de los cuales 5 te han contado 5 situaciones que no vivirías en 4 vidas ni de Mm. broma, pero ni de broma. Y no es como leerte 5 libros, es leerte 20 libros, porque es una pasada lo Ujú. que viven, por donde han estado. Por ejemplo, el otro día, sin irme más lejos, que estaba con un paciente que venía de Ucrania y había pasado en un año lo que yo no voy a pasar en toda la vida. Claro. Entonces, me ha parecido súper interesante la comparación que has hecho porque realmente yo en Mm. el hospital vivo eso y veo eso.
Sí, o sea, eso yo creo que te enriquece muchísimo, pero por eso, porque hay muchas cosas que nunca las vivirías, que nunca te habías imaginado que existían y como tú dices, o sea, incluso leyendo un libro o viendo una película o tal, que muchas veces pues lo ves o eso, viendo imágenes o tal, pero es que una cosa es también eso, tener delante a la persona, sabes, que la persona te esté contando, que lo estés viendo, que veas cómo se emociona, o sea, la verdad es que a mí eso yo creo que me enriquece bastante y es de lo que más me gusta, la verdad. Sí. Ahora me gustaría ir aprovechando poco a poco que tú estás Ujú. muy informada y has vivido la experiencia MIR y te pediría empezar por lo más básico. ¿Cómo ¿Vale? definirías el examen MIR? Y antes de nada me gustaría aclarar, simplemente tanto para YouTube como para los que estéis aquí, que el examen MIR es un examen que en España se hace de acceso a la especialidad. Es decir, es como si fuese un Ujú. examen de acceso a la universidad en el que tú te presentas y según tu nota y tu número de plaza, escoges. Entonces, ahora la Sí. pregunta, ¿cómo lo Y definirías? eso, importante también decir esto, que mucha gente no lo sabe, que no todo el mundo tiene plaza, ¿vale? Porque incluso yo me acuerdo que estando nosotros mismos, en medio de la preparación, como que alguien dijo de repente en el grupo, ah, pero que no hay plazas para todos, ¿sabes? O sea, que dices, es que incluso estando en el MIR, como que no te das cuenta de eso. Entonces, es un examen que realmente hay que hacerlo después de la carrera para luego poder ejercer y tener tu especialidad, ¿vale? Puedes ejercer en la privada y tal en otros sitios, pero en España no se puede ejercer en un hospital público ni en un hospital privado a día de hoy si no tienes la especialidad a través del sistema MIR. Entonces, realmente es un examen en el que realmente estás compitiendo con la gente y que, bueno, que en una palabra, o sea, es que no lo sé, o sea, son como, o sea, lo que es el examen en sí, yo creo que al final lo duro es la preparación, ¿vale? Porque el examen yo creo que al final todo el mundo lo ve como, bueno, pues ya lo he hecho. Pero es verdad que la preparación es que son tantas emociones que no lo sé, no sé cómo decirlo, la verdad. Me gustaría intercalar ya aquí la primera pregunta, y es una pregunta, por cierto, todos los que queréis hacer preguntas, ir dejándolas y yo las voy diciendo. Es una Sí, pregunta sobre lo que estás explicando y es si, por favor, ¿cómo es que no hay plazas para todos? ¿Podrías explicar eso en particular? vale, pues bueno, ahora sí que es verdad que el ratio de plazas está mucho mejor, ¿vale? Porque se está presentando menos gente al MIR que en años pasados y cada año van ofreciendo más plazas. Pero, por ejemplo, este año hay como unas 8.500 plazas, ¿vale? Y de momento ya se ve que se van a presentar unas 12.000 personas, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que tampoco se va a quedar muchísima gente fuera, pero bueno, son 4.000 personas fuera, ¿vale? Que son bastantes. Hay otros años en los que esto pues era bastante diferente, porque a lo mejor se presentaban 16.000 personas para 3.000 plazas, 4.000 plazas, sobre todo al principio, que no se ofertaban tantas plazas y sí que se quedaba bastante gente fuera. Entonces, lo más normal, ¿vale? Que hacemos nosotros en España es 6 años de carrera y al terminar esos 6 años de carrera nos presentamos al examen MIR, lo más normal, ¿vale? Que suele ser como unos 6 o 7 meses después de acabar sexto. Hay gente que se toma un año sabático y este tipo de cosas. Y luego también importante que al examen MIR se puede presentar gente de otros países. ¿Vale? O sea, no compites solo contra los que salen graduados de medicina en España, sino que se presentan de otros países que pueden ser de la Unión Europea que cuentan como nosotros, ¿vale? Y luego están los que son de otros países de fuera de la Unión Europea, que sobre todo pues, suelen venir pues, muchísimos de Latinoamérica, ¿vale? Porque al final el idioma es el mismo y entonces pues es como más fácil ese cambio. Y ellos sí que tienen un cupo especial, ¿vale? Bueno, cuando se rellena ese cupo ya no pueden acceder más personas extracomunitarias, que son las personas de fuera de estos países. Con lo cual realmente es eso, que tú compites contra gente de tu país y contra gente de otros países que quieren hacer la especialidad. Entonces, se ofertan ese número de plazas, pero eso no significa que tú puedas hacer la especialidad que quieres. O sea, aunque tú consigas ser de esos 8.500, a lo mejor tu sueño era hacer cardiología, pero no te da el número. Entonces, tienes que hacer otra especialidad o renunciar a la plaza y que la coja el siguiente. Entonces, es eso que muchas veces no es tan fácil y por eso yo se lo digo también mucho a la gente cuando muchas veces me escriben de, es que mi sueño es ser, por ejemplo, muchísima gente, hematoncólogo pediátrico. O sea, ya hacer pediatría de por sí es difícil. Dentro de pediatría, acabar como hematoncólogo pediátrico, o sea, es muy difícil porque en España no hay tantas plazas de eso. Entonces, si tú te vas a meter en la carrera porque solo quieres hacer eso, tienes como eso idealizado por lo que sea y no te gusta nada más, pues quizá como que hay que planteárselo, ¿vale? Porque es verdad que luego no es a lo mejor tan fácil, que hay gente que obviamente entra, consigue la especialidad de sus sueños, que siempre soñó y le da igual todo lo demás, pero es verdad que no es como un camino tan así que la gente muchas veces se piensa, vale, todo el mundo tiene plaza y todo el mundo tiene la plaza que quiere. O sea, si yo quiero hacer esta especialidad en este sitio, la tengo y eso realmente no es así. Vale. No sé si ha quedado más o menos claro. Sí, te ha puesto Maribel que muchas gracias por contestarle.
Vale, vale. Otra cosa que me gustaría preguntarte, y supongo que también es de lo más básico, es si tú tuvieses delante una persona que va a empezar una preparación MIR, si tuvieses que decirle simplemente Ujú. 3 consejos de 3 cosas que de verdad le dé importancia y las mantenga durante toda la preparación MIR, ¿qué 3 consejos serían? Vale, pues el primero, sobre todo, relativizar, ¿vale? O sea, durante el MIR te vuelves loco, ¿vale? Y es verdad que yo creo que tampoco me ha pasado tanto porque he tenido como una experiencia que yo no esperaba, ¿vale? Y es que tuve un dolor en la cadera, me tuve que operar de ello, era una cirugía grande y demás. Entonces, yo creo que si no hubiese tenido el tema de mi cadera, lo hubiese vivido muy diferente porque no hubiese tenido otra cosa que pensar que el estudio, ¿vale? Entonces, yo creo que te obsesionas bastante. Entonces, eso, lo primero, relativizar y darse cuenta de que el MIR no es lo más importante, ¿vale? O sea, aunque nos hayan vendido que es lo más importante de nuestra vida, que nos jugamos la vida y tal, hay MIRes todos los años, ¿vale? Y hay mucha gente que por no conseguir plaza o porque no sea su plaza o tal, lo repite y al final lo acabas, ¿vale? Entonces, lo primero es relativizar y tener en cuenta que es un examen más, ¿vale? Que no es nada más. De segundo consejo, yo diría dormir bien. ¿Vale? Y no quitar horas de sueño. O sea, la gente lo que empieza a hacer, sobre todo cuando se acerca al MIR, es empezar a recortar horas de sueño. Y como voy mal, pues estudio 2 horas más, lo que significa que duermo 2 horas menos, ¿vale? Y eso realmente no hace ningún bien, ¿vale? También con todo el tema de dormir, comer, o sea, las cosas básicas de verdad que se olvidan porque te obsesionas mucho con el estudio y al final, pues eso, o te olvidas de comer o tal, ¿vale? El tema de ejercicio, todo eso, como hábitos saludables, yo los mantendría. Y luego, así como tercera cosa, bueno, yo creo que también es bastante importante, es pedir ayuda si se necesita, ¿vale? Porque mucha gente necesita ayuda de un psicólogo en esos momentos, o necesita ayuda de una medicación para dormir, o para los nervios, o para lo que sea. Y hay mucha gente que tiene mucho miedo a pedir ayuda y a pensar, pues sí, eso. Muchos me han llegado a escribir de, es que si voy al psicólogo todo el mundo va a pensar que estoy loco, o si me dan ahora esta pastilla para poder dormir o para tal, ya me la voy a tener que tomar de por vida y esto realmente no es así, o sea, son unos meses y porque tú durante unos meses tengas que depender de medicación o durante unos meses tengas que ir al psicólogo o lo que sea, es que no cambia para nada tu vida. Entonces yo diría eso, como los hábitos básicos, relativizar y pedir ayuda. Yo creo que eso es lo más importante. Me gustaría también preguntarte otra cosa, quizá un poquito más salseante, pero que a mí también me interesa. Ujú. Y es que si estás haciendo la residencia de primer año de medicina en familia, pero supongo que como buen estudiante de medicina te gustaba también un poquito todo. Si tuvieses que decirnos tres Sí, especialidades ahora mismo que no te importaría para nada hacer, ¿cuáles serían? tengo muchísimas, la verdad. O sea, en parte también por eso hago familia, ¿vale? Porque familia yo creo que es como una especialidad en la que siempre estás tocando de todo, ¿vale? Yo lo veo ahora en la consulta, que es que, o sea, te viene uno con el informe del neurocirujano, otro con el del derma, otro con el de tal, tienes que diagnosticar de todo, saber a qué especialista derivarlo, y a mí eso es realmente lo que más me gusta. Entonces, cosas que haría así sin ninguna duda, yo diría que psiquiatría, pediatría y gine, por ejemplo. Wow. Pero eso, que haría muchísimas cosas, ¿eh? O sea, no me importaría hacer prácticamente ninguna especialidad. Incluso de estas como, por ejemplo, a mí las prácticas de anatomía patológica me encantaban. O sea, yo lo pensaba y diría, ¿tanto como para elegir anatomía patológica? Digo, a lo mejor no, porque no tengo ese contacto con el paciente, pero yo me lo pasaba pipa en las prácticas. Entonces, pues no sé, o sea, como que yo creo que cualquier cosa me vería haciéndola, la verdad. Jo, qué guay. Yo sí que es cierto que hay cosas que no me atraen mucho, pero bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, a mí el Ujú. quirófano es que no me atrae, no me veo estando ahí tantas Ya. horas, no me veo. Puede ser que una médico quirúrgica sí, y por supuesto, pues lo que comentábamos antes, que yo en laboratorio me puedo pudrir No. vivo. O sea, yo necesito moverme, necesito. Pero bueno, eso supongo que va también con cada persona. Sí, o sea, yo sí que es verdad que, por ejemplo, una quirúrgica pura yo creo que no haría, pero por lo que tú dices, no porque me dé asco el quirófano ni no me guste ni tal, pero porque yo lo pienso y digo, jo, pudiendo elegir otra cosa, o sea, si me dicen tienes que ser cirujana general, pues lo soy y seguro que soy Sí, súper feliz. Pero si puedo elegir otra cosa, digo, yo no noto esa pasión que notaba en otros de mis compañeros de, buah, me quedaría aquí 8 horas y qué bien, exacto. aunque no esté viendo nada, qué feliz estoy. O sea, yo esa pasión no la notaba, que de hecho ahora, como R1 de familia, tengo que hacer guardias de cirugía y yo en las guardias de cirugía igualmente me lo paso súper bien, pero que si pudiese elegir, por ejemplo, una quirúrgica pura, no lo haría. Justo nos pregunta ahora María por el chat que sí, es una duda muy común, que si el médico de cabecera es el médico de familia. Efectivamente, es un Sí, término un poco más apodado en el pueblo, pero sí, tu médico de cabecera es tu médico especialista en medicina de familia y comunitaria. que eso hay Cambiando, mucha gente que no lo sabe, pero es una especialidad. sí, sí, sí. Luego, sí, sería otro tema bastante interesante hablar el tema de, Sí, bueno, quizás es la especialidad, pero bueno, es que esto ya nos daría para un directo solo para esto, otro. porque efectivamente es una especialidad
que sufre bastante. Yo la vivo porque mi madre se dedica a eso y lo llevo toda la vida Ujú. viviendo y efectivamente es una especialidad que se sufre mucho, muy maltratada, muy de broma, muy de que no tienes la especialidad, bueno, en fin. Y al final es la medicina de Sí. todo, es la medicina que, como me gusta a mí decir, es la que está en el frente, porque es la que está en el frente y punto. Pero bueno, Ujú. eso daría para otro tema más. Me gustaría preguntarte de nuevo por las redes sociales. Es una pregunta un poco Vale. ambigua y que tampoco tienes por qué tenerlo, pero si tuvieses que decir cuál sería tu sueño ahora que estás en las redes sociales, ahora que ya estás más que encaminada, tu sueño o tu objetivo dentro de redes sociales, ¿podrías decirme alguno o algo que te gustaría hacer o cumplir o lograr conocer o yo qué sé? A ver, es que yo ahora estoy en un momento complicado, ¿vale? Que es el paso a la residencia, que es verdad que gente que estaba compartiendo contenido de Sí, estudiantes, a todo el mundo le pasa que llega a la no residencia y hay paran. como momento crisis, ¿vale? Que de hecho mucha gente me escribía en plan de, por favor, no dejes de compartir en la residencia, no sé qué, que queremos ver cómo es, ¿vale? Pero porque es verdad que es un momento un poco raro, porque ya no estás como ahí como de espectador, como hemos dicho antes, de, bueno, pues yo paso por aquí por el hospital, sino que realmente es eso, ya pasa a ser un poco pues tu trabajo, tus pacientes, entonces ya no sabes de hasta qué punto puedes compartir, qué cosas van a ser útiles, si el qué dirán, ¿vale? O sea, qué van a pensar en el hospital. A lo mejor hay gente que dice, pues, esta tía qué hace y otra gente que le parece fenomenal. O sea, que es un poco como que la residencia viene un poco así. Entonces, yo, de momento, por ejemplo, ahora durante la residencia, pues sí que pensaba compartir un poco mundo residencia, porque es verdad que yo creo que tampoco se conoce. O sea, yo soy la primera que no No se tengo ni conoce, idea efectivamente. y no se conoce nada. Entonces, sí que me parecía como guay. Lo único que yo como objetivo pues sí que quería, pero es que ahora me parece un poco complicado. Y con algunas cosas lo he hecho y he visto que de verdad, pues como que la gente también lo agradece, pero como meterme un poco más en mundo divulgación, pero no divulgación en plan para otros médicos o lo que sea, sino como divulgación de la población en general. O sea, cosas que son súper básicas, a lo mejor para nosotros, que tú piensas, qué tontería, pero luego de Exacto. repente, o sea, dices, jo, madre mía, es que se ayuda un montón de gente, no solo gente joven, sino, pues eso, yo qué sé, cualquier cosa. O sea, una cosa que tú a lo mejor te lo estudias, yo qué sé, las causas de las hemorragias del primer trimestre, cuando están las embarazadas, que tú te lo estudias y dices, ah, pues menuda tontería, pues esto qué bien, ¿sabes? Pero, por ejemplo, realmente la gente no lo sabe. O yo qué sé, o cosas súper básicas, incluso con lo de cuándo se usa el antibiótico y cuándo no. O, por ejemplo, las anginas, que mucha gente no entiende de, jo, es que yo no entiendo por qué si me han dicho que tengo anginas, porque no me han puesto un antibiótico. O sea, es como que son cosas así que a lo mejor a nosotros nos parecen muy básicas, pero que realmente la gente no tiene por qué conocerlas. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, o qué es la anemia, o, ¿sabes? Como algo así, pero un poco como hacia población general. O sea, ese sería un poco mi objetivo. Lo que pasa es que yo creo que tengo que tener como un poco más de conocimiento primero. Yo sí que, justo eso que estás comentando, a mí me parece súper interesante porque realmente divulgación entre médicos o orientada a médicos o a sanitarios sí que hay mucha, pero buscar una manera que yo es en lo que estoy trabajando y quiero conseguir sacar entre este año y el año Ujú. que viene, conseguir encontrar una manera de no divulgar, pero sino transmitir cosas que para nosotros son básicas a la población, creo que se puede hacer. Claro, Yo estoy empezando a hacerlo y creo que lo he conseguido en algún momento con vídeos que hago bueno, yendo por las sí. facultades, hago preguntas y sí, hago un montón de preguntas que son de broma, de jaja, ¿dónde está este hueso? O cuál es la media de... Pero cuando pregunto, por ejemplo, cuánto es fiebre, o por qué aquí no puedo dar un antibiótico, o para qué sirve un antiinflamatorio, ¿por qué te tomas el ibuprofeno? Parece una broma, nos reímos, Ujú. jijaja, pero claro, si lo ven 1,5 millones de personas y logran entender que efectivamente el ibuprofeno no es lo mismo que el paracetamol y que la fiebre no es tener 45 grados ni que el antibiótico se puede dar para el COVID, ya es un poquito. Y yo creo que eso al final se puede extender a todo, Sí. porque yo, O sea, eso, por ejemplo, lo haces muy bien, ¿eh? O sea, esos vídeos a mí me gustan un montón. porque creo que, joder, sí, la gente se va a quedar con el que hace gracia, pero yo creo que un pequeño de divulgación, y eso se puede hacer a todos los niveles, es lo que tú dices, y a mí me parece súper interesante, pero súper interesante. Ujú. Y Justo, ese que, justo. o sea, que es verdad que tendría como que, ahora no lo quería hacer tanto en Instagram, alguna cosa he subido, pero es verdad que como en Instagram ahora tengo tanta comunidad que es como, justo están preparando el MIR o justo van a preparar el MIR tal, o, ¿sabes? Es como que a lo mejor es un cambio como muy brusco, o sea, sé que si cambiase esa forma me empezarían a subir los seguidores de gente que, o sea, porque ahora, por ejemplo, en TikTok sí que me sigue más gente que hace otras cosas o tal, porque muchas veces en TikTok sí que aprovecho para contestar estas dudas o cosas así. ¿Vale? Pero sí que es verdad que en Instagram como que lo veo muy forzado, o sea, que no veo, sé que si lo hiciese así, subiría de seguidores, pero no es a lo mejor lo que quiero justo, por ejemplo, para la comunidad de Instagram. Entonces eso, o sea, de cara a cuando ya sea médico de familia, ya haya acabado la residencia y tal,
sí que me gustaría un poco, pues, como cambiarlo, si sigo compartiendo cosas y orientarlo un poco también a eso, porque es verdad que hay muchas veces que yo lo veo ahora, sobre todo o sea, se puede ver en el hospital, pero sobre todo en las consultas de atención primaria se ve muchísimo. O sea, como muchas cosas de simplemente por el desconocimiento o Exacto, que sí. te viene gente que dices tú, pero madre mía, ¿cómo no ha venido antes? Si me está contando que esto le pasa desde hace 3 años, pero como, pues no sé, pues yo no sabía que esto tal, ¿sabes? O eso, por ejemplo, la tensión, que mucha gente es como, no, si yo me mido la tensión en casa, ¿qué me ha pasado? ¿Y cuánto tienes? No, normal, bien. Pues, pero ¿cuánto es bien? Pues 16 no sé qué. Y nosotros, ¿qué? Digo, no, no, te estás equivocando. Y él, no, no, no. Tengo pues 16 11 no sé qué. Y nosotros, madre mía, no puede ser. Que la hemos medido y efectivamente, ¿sabes? Y ya llevaba como 4 años así, pero dice, no, si es que esto está bien, ¿sabes? Y Ya. es como, la gente no tiene claro, o sea, él tiene súper claro y yo me tengo que comprar un aparato de la tensión y Y medírmela. punto, sí. Y yo cada vez que me pregunten, yo le digo que está estupendamente, pero claro, si tú no le preguntas el valor porque ha dado la casualidad, ¿sabes? Que dices, madre mía, o sea, este hombre cómo está con estas tensiones, ¿vale? Pero si la gente no sabe cuánto es tener la tensión alta, da igual que se haya comprado el aparato, que tenga el reloj inteligente que le mide el no sé qué, pero si no sabe qué valores son normales y cuáles no, realmente pues hay muchas cosas que se podrían detectar antes. Entonces yo creo que eso, que cosas que a nosotros nos parecen súper básicas, por ejemplo, eso, volviendo al tema de la tensión, que tú sabes perfectamente de lo que es hipertensión y no, das por hecho que todo el mundo lo sabe y la gente no tiene por qué saberlo. Justo, yo creo que además es una de las formas que si lo piensas un poco más atractivas hay de crear contenido, sobre todo a nuestros niveles, efectivamente nos pasa a todos lo mismo, ¿no? Que tú generas tu comunidad en distintas redes sociales y que luego te da mucho reparo cambiar drásticamente, pero bueno, vas introduciendo y es súper divertido generar ese tipo de contenido, porque al final lo pensé el Ujú. otro día y voy a empezar a hacerlo. Y lo hacen muchos médicos, seguro que te ha salido en TikTok. Si tú en TikTok reaccionas al mítico TikTok que se ha hecho viral de, yo qué sé, una embarazada que ha decidido Mm, hacer esto, y tú simplemente reaccionas, te ríes al principio y luego explicas, bueno, esto no se puede hacer porque pim, pam, pum, y lo ven medio millón de personas, porque a veces pasa, es... sí, O si te pones a reaccionar a algo que yo voy a hacer en el futuro, porque me parece súper divertido, te pones a reaccionar a series médicas o a memes de medicina, o ujú. te pones a reaccionar y dices, bueno, esto realmente no es así, o no se debería hacer así, o no es tan espectacular. Yo creo que es de lo Sí, más eso a la interesante gente que hay. le gusta mucho. Eso es verdad que a la gente le gusta un montón. Y haces una labor muy, porque es lo que dices tú, luego va a haber cosas que nunca vas a poder pegar contra ellas, porque hay gente que evidentemente no lo va a ver, pero si se puede Ujú. intentar hacer ahí un pequeño esfuerzo y una labor, se nota un huevo, se nota un huevo. Sí, sí. Otra cosa que me gustaría preguntarte, y nos metemos también un poquito más en salseo, se habla mucho de el primer mes de la residencia. Es el mes en el que Ujú. nunca tienes tiempo para nada, en el que evidentemente depende un montón del hospital en el que estés, pero que los residentes que conoces te dicen, bueno, solo hago guardias, salgo de fiesta y no tengo tiempo ni para cambiarme de ropa. ¿Cómo es el primer mes de residencia o cómo es empezar la residencia? Sí, pues a ver, empezar la residencia, la mejor comparación, así que me habían dicho y que es tal cual, es verdad que es como un Erasmus, ¿vale? O sea, tú llegas y yo he tenido la suerte de estar en el hospital donde me he estado formando todos estos años, entonces al menos el hospital para mí era conocido. Pero claro, tú llegas a un sitio que muchas veces eso, un hospital nuevo, una ciudad nueva, un montón de gente nueva, o sea, por ejemplo, en La Paz somos muchísimos resis, o sea, somos casi 200 resis, ¿vale? Sí que es verdad que hay otros hospitales que son más pequeños y a lo mejor son 30 resis, 20 resis, entonces como que al final pues te conoces más, pero claro, o sea, tú entras a La Paz solo de R1 ya tienes 200 personas, más los R2, los R3, los R4, los médicos, no sé qué, entonces es como que de repente entras, hay millones de nombres, a mí eso pues me ponía bastante nerviosa, por ejemplo, que es como, sé que he hablado contigo, pero es que ahora mismo no me acuerdo de tu nombre, ¿sabes? Entonces a mí como me pone muy nerviosa. Yo es verdad que me acuerdo bastante de los nombres, pero claro, con tantas personas, la mascarilla a veces, otras veces no, tal. Era como que había gente que digo, buah, sé que he hablado contigo, pero es que ahora mismo no me acuerdo de tu nombre. Entonces, es verdad que eso es como muy raro porque conoces mucha gente, tienes que hacer muchas cosas. Luego también depende de cómo vengas de la carrera, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, en sexto, ya aparte de que había estado en La Paz, sí que me habían dado mucha responsabilidad, me habían dado mucho protagonismo. En todas las rotaciones que tuve, pues tuve un poco esa suerte como de sentirme parte del grupo tal, pero sí que es verdad que hay otra gente que venía con COVID, prácticas canceladas, no habían pisado prácticamente un hospital, entonces llegar ahí y que de repente seas tú, no, tú vete a ver al paciente, tú escribe no sé qué, o sea, hay gente que es verdad que eso, o sea, es un cambio muy fuerte. ¿Vale? Y yo en mi caso ya te digo, no solo conocer el hospital, sino conocer el sistema informático. Por ejemplo, yo en interna he estado rotando con la misma tutora que estuve todo el año de tercero. Entonces ya encima conocía a la tutora. Entonces he estado 3 meses con una persona con la que ya había estado un año entero en tercero, que ya sabía cómo trabaja, cómo tal.
pero es verdad que si no tienes un poco esta suerte también de estos factores, es un mes que es intensidad pura, ¿eh? O sea, de eso, de conocer gente, de hacer planes. Mucha gente, o sea, yo por ejemplo soy de Madrid y ya viví aquí y tal, pero claro, la gente viene de fuera, no conoce a nadie, entonces eso es todo el rato como, plan de no sé qué, cena no sé dónde, comida Justo. no sé cuántos, vamos a pasear, vamos al Prado, vamos. Y es como, madre mía, o sea, no te da tiempo a hacer todos los planes, llegas agotado, porque al final es eso, no es lo mismo estar de estudiante aunque estés participando, que tú sientes que estás ahí y ya está, a decir, José, es que soy yo la que tiene que hacer el trabajo. Entonces, como que esas horas, o sea, de verdad que aunque estés solo de 8 a 3, o sea, te da la sensación de que has estado muchísimo tiempo. Y luego ya encima las guardias, o sea, la Mm. primera vez que te enfrentas a estar ahí 24 horas seguidas, ¿vale? Que yo ahora lo pienso y digo, no sé cómo somos los únicos tontos que hacemos guardias de 24 horas. Porque claro, tú ves que luego enfermería, tal, o sea, en el momento en el que tú estás es que cambian 3 veces. Entonces, claro, tú vas viendo que el resto del personal cambia todo el rato y tú encima estás ahí, entonces las primeras guardias eso se hacen bastante duras, la verdad. Me parece una época súper atractiva, la verdad, pero sí que impresiona y depende un montón, es lo que dices, porque puede ser que estés en una ciudad nueva, puede ser que estés en un hospital nuevo, puede Mm. ser que estés en una zona, por ejemplo, yo, es que de verdad, yo os conocí a la vez y para mí sois como dos personas de referencia de R1, pero para mí Celia y tú, es que no es que sois la Ujú. misma persona, pero bueno, simplemente cambia la localización. Y justo eso, que a lo mejor tú estás en el sur, planes de playa, planes de irte a no sé cuánto, gente que no es de ahí y quiere conocer toda la zona, no, pero es que tú empiezas con las guardias, no, pero me empiezo a llevar con no sé qué. Aquí en Santiago, por ejemplo, salen de fiesta una barbaridad los Ujú. residentes. O sea, ni yo me lo creo todo lo que salen de fiesta porque no entiendo cómo pueden llevar ese ritmo. Me parece atractivo, pero me parece una época que, wow, que Sí, y wow. llegas muy cansado, ¿eh? O sea, llegas muy, muy cansado. Yo, a ver, de normal siempre he hecho muchas cosas y siempre estaba algo cansada, pero, o sea, de llegar todos los días de decir, bueno, es que necesito una siesta. Y el problema es que te echas la siesta y como te eches la siesta es que no te levantas hasta, vamos, yo porque tengo la suerte de vivir con mi novio y que me despierta, pero digo, si no, o sea, yo sé que muchas veces me echaría la siesta y hasta el día siguiente no me despertaría. O sea, porque es que llegas a un punto de cansancio que es verdad que a mí me dijeron al principio como que todo R1 es así, que luego de R2 estás cansado, pero bueno, y yo sí que es verdad que ya que llevamos casi 6 meses, yo sí que estoy notando que ya no llego hasta ese punto de cansar, pero el primer mes, los 2 primeros meses serán horribles, ¿eh? O sea, de llegar súper, súper, súper cansado. Me gustaría de paso preguntarte, ya que estamos hablando del tema, algo que se pregunta un montón, evidentemente a mí no me lo preguntan porque no controlo del tema, es Ujú. si tú más o menos puedes, o estás en una posición en la que puedes escoger en qué te basas para escoger una plaza o en qué deberías centrarte a la hora de escogerla. Vale. A ver, esto es verdad que es complicado y que hay muchos factores, ¿vale? En el tema de la especialidad, yo pensaría eso, no solo de que te guste la teoría o lo que hablábamos antes, que un médico te transmitiese su pasión, sino que a la hora de elegir la especialidad es un poco cómo te verías tú en 5 años. ¿Te gustaría igual en 10 años, en 20? Porque al final es verdad que la especialidad no es para toda la vida, ¿vale? Que también puedes cambiar de especialidad y mucha gente lo hace, pero bueno, en parte cuando uno elige una especialidad sí que la tiene que pensar como para toda la vida. Entonces, el tema de la especialidad yo pensaría mucho en eso y sobre todo si te gusta el día a día de la especialidad, ¿vale? O sea, y lo más básico, por ejemplo, como lo que antes decíamos de pediatría, si tú quieres pediatría porque solo te gusta la hematoncología pediátrica, pues tú tienes que saber que si haces pediatría, lo más normal es que acabes siendo pediatra en un centro de salud, que es donde acaban la mayoría de pediatras. Entonces, si a ti pediatra en un centro de salud no te atrae nada, pues a lo mejor tienes que intentar buscar otra especialidad que su día a día rutinario pues te atraiga, ¿vale? Que es verdad que a lo mejor luego tienes la suerte de acabar siendo el especialista de no sé qué, de no sé qué, de no sé cuántos, pero si no te atrae lo básico de la especialidad, yo intentaría buscar algo de la especialidad que sea a lo mejor otra diferente, pero que sepas que lo básico del día a día sí que te atrae. Y luego, en cuanto al lugar, aquí hay también muchísimo debate en qué es mejor, si quedarte en tu casa, si irte a otro sitio diferente para conocer otro sistema, empezar una nueva vida, luego dentro de una ciudad, si es mejor un hospital grande, un hospital pequeño, ¿vale? Que a mí pues, me lo decía mucha gente, de para familia, hay dos opciones, por ejemplo, o cogerte un hospital grande, que también para el resto de especialidades pasa igual, en el que te aseguras, por ejemplo, La Paz, que es referencia en millones de cosas, te aseguras que vas a ver casos súper complejos, casos súper raros, que a lo mejor si no trabajas nunca realmente nunca verías.
¿vale? Pero luego, a lo mejor en otro hospital pequeño, sobre todo también esto pasa mucho en las quirúrgicas, te dejen operar más, te dejen hacer más cosas. O sea, por ejemplo, familia en Madrid, en los hospitales pequeños hacen muchas más cosas de las que hacemos nosotros en cuanto a técnicas, porque no hay otras especialidades en ese hospital. Entonces, si solo hay residentes de familia, imagínate, de familia, de cirugía general y de oftalmo, pues es que si el resto de especialidades no hay residentes, al final lo tienen que hacer ellos. Entonces, sí que es verdad que realmente son como cosas diferentes, pero yo creo que cada uno tiene que valorarlo un poco en función de lo que quiera. ¿Vale? Yo al final, por ejemplo, sabía que si me iba al hospital de Villalba, por ejemplo, que es uno de los hospitales de Madrid que es así más pequeño y tal, yo sabía que iba a hacer muchas más técnicas, que iba a ser pues prácticamente, o sea, que allí no sé cómo son como 20 residentes en total. O sea, que digo, sé que era otro ambiente, pero por ejemplo a mí pues me gustaba el estar en La Paz y ya que encima hago familia, que tengo que pasar un mes o dos por cada especialidad, digo, jo, pues me interesa un poco ver y aprender de todo tipo de cosas, ¿sabes? Desde cosas más básicas hasta cosas más complejas. Y yo por eso, por ejemplo, me decidí por coger La Paz, pero que yo creo que eso depende muchísimo de la persona, o sea, muchísimo, muchísimo. O sea, sí que veo que tienes que un poquito, al menos informarte y tener un esquema general de, uno, Mm, qué hospitales hay, dos, qué es lo que a ti te gusta o cómo tú te ves, y tres, de tu situación, evidentemente, porque también depende de, entre comillas, tu situación económica, si te quieres ir, claro, si no, de cómo estás. Yo, por ejemplo, necesito urgentemente mudar meteorológicamente de este sitio. No puedo vivir aquí porque me consume lo de las nubes y lo de la lluvia. Entonces sí que me gustaría quizás ir un poquito al sur, no lo sé, pero todo es cuestión de verlo, supongo. Una cosa un poquito más temporal y es cómo te gustaría verte o cómo te ves de aquí a ser doctor especialista, cómo te gustaría o cómo te verías a todos los niveles, a nivel de redes, a nivel de trabajo, cómo te ves de aquí a 10 años. mm. Pues a ver, la verdad no sé así decirte. Yo, vamos, yo creo que me veo en un centro de salud, ¿vale? Que es verdad que familia tiene muchas salidas. Y bueno, a mí la urgencia también me gusta muchísimo, ¿eh? Que es verdad que hay gente que solo se ha metido por urgencias o que odia la urgencia. A mí en mi caso me encanta la urgencia y me encanta el centro de salud, pero la verdad es que yo creo que me veo más en el centro de salud. Entonces eso me vería pues a nivel médico, pues en mi consulta del centro de salud, todo estupendísimo. Si no se ha encargado la atención primaria, que por el camino que va, pues no sé muy bien qué va a pasar. Pero bueno, o sea, me vería como así. En temas redes sociales, pues la verdad yo creo un poco lo que te he dicho antes, o sea, como que me gustaría haber entrado un poco en tema divulgación a población general y tal, como más así establecido. Em, y pues no sé sobre qué más, o sea, tema personal, pues con algún hijo o algo, pero, pero no lo sé, no lo sé. Algo que, antes de decirte ya las últimas preguntas, algo que sí que me molaría y que me olvidé de comentarte antes, me gustaría que se hiciese por primera vez, evidentemente no sé si esto va a ser dentro de un año, dentro de dos o dentro de 10, ¿Sí? me gustaría que se hiciese algo, evidentemente supongo que tendría que ser en Madrid, que uniese a creadores de contenido de este ámbito. Algo, un acto, Ujú. supongo que tendría que ser asociado evidentemente a una marca, a dos o a tres, que uniese a un montón de creadores, a 10, a 20, a 25 creadores de contenido relacionados con el mundo sanitario en un sitio, yo qué sé, formato charlas, Sí, formato hablar con la gente, formato. Me gustaría que se hiciese algo así. No sé a mí si también. se podría, yo creo que podría surgir algo perfectamente, sobre todo por el nivel y la velocidad a la que está creciendo, entre comillas, este ámbito, porque no para de crecer la gente, no paran de aparecer nuevos creadores de contenido en Twitch, en Instagram, crecen muchísimo. Yo creo que puede llegar el día en el que Sí, apareciese algo así. sí, que no sé si se haría, pero vamos, a mí es algo que la verdad, yo cualquier cosa que igual o que me contacte una marca o que me contactan para algo, o sea, yo siempre intento meter como empaca a la gente, ¿sabes? En plan de, vale, pues yo te digo porque esta persona a lo mejor también está interesada, tal, porque yo creo que es verdad que entre nosotros, o sea, que me pasa, por ejemplo, con una cosa que a ti no te dije nada porque no querían que fuese como del norte de España, pero sí que es verdad que era como, jo, si es que al final entre nosotros como que mucha gente dice, ay, pero ¿por qué no competís? O por ejemplo, con lo que decías antes de Celia, mucha gente era como, pero ¿y por qué Celia y tú sois amigas? ¿Y por qué Celia ha ido a tu casa? ¿Y por qué invitas a Celia? Sí, sabes, como que era como, no hay que crear rivalidad entre nosotros. Es verdad que tenemos todos como el mismo público, Celia y yo que las dos estábamos preparando el MIR, pero digo, jo, ¿por qué no la voy a poder invitar a mi casa, sabes? O ¿por qué comentas el vídeo de, por no sé qué, sabes? Es como, que hay gente que dice como que ¿por qué nos apoyamos entre nosotros? Y creo que realmente es algo como súper guay y que luego dentro de nosotros, aunque vivamos las mismas experiencias, como estudiantes de medicina, incluso gente de la misma universidad, que hay creadores que son de la misma universidad, como que cada uno tenemos un poco nuestra experiencia, que yo creo que es súper enriquecedora. O sea, que yo creo que eso estaría súper guay, la verdad.
justo hablaba de este tema el otro día, que tuvimos que reunirnos un poquito por tema Twitch, un montón de creadores, con Twitch España, porque tal. Y lo que nos decían representantes de Twitch España, que están analizando un poco el tema de Study With Me y de toda la comunidad que hay, en concreto me refiero a la de Study With Me, pero bueno, ocurre lo Ujú, mismo en la de Instagram y la de TikTok con ciencias sanitarias, es que es de las pocas comunidades en las que existe esa poca toxicidad, tío. Aquí hay algo que, bueno, no sé si controlas, pero bueno, en Twitch todos los creadores de contenido de Study With Me, de Estudia conmigo, de Concéntrate conmigo, cada vez que terminan directo, pasan, yo diría que el 99% de las veces, pasan todos sus espectadores a otro creador de contenido. O sea, tú eso se ujú, lo dices a otro, yo que sé, a otro ámbito, al ámbito de los deportes, al ámbito de los videojuegos. Eso, ¿cómo van a hacer en todos sus directos pasarle todos los espectadores a otra persona? Es imposible. Y eso ocurre, como dices tú, también en Instagram, no sé, me parece increíble que en esta comunidad ujú. haya ese buen rollo. Pues eso, lo que dices tú, el otro día me habló una marca y dije, jo, es para Twitch, pues voy a presentarle a esta chica que además hace lo mismo que yo, pum. Me parece que es de lo mejor que tenemos, sin duda, pero sin duda, Sí, sin duda. Me parece sí, súper sí, yo creo bonito. que eso está súper bien y eso, un evento así me parecería súper guay, la verdad. Estaría guay, vale, pues vamos a calentar marcas a ver si algo, Sí. a ver si alguno se apunta. Me gustaría ya ir hacia la última pregunta. Es una pregunta un poco abierta. Si alguno tiene alguna pregunta más por el chat, que el chat ha estado funcionando un poquito mal, pero bueno, creo que ha sido también tema del directo, tema de la hora y tema del día de la semana. Ujú. Sí, que hoy es Eh, viernes. si es viernes, no controlas Twitch, pero el viernes es el único día que Twitch se apaga completamente, de repente no hay Ujú, nadie, pero bueno, no pasa nada. Evidentemente esto se subirá a YouTube, también me gustaría subirlo en formato podcast y me gustaría preguntarte por última vez algo que a mí me parece muy bonito, es algo que también me pregunto yo muchas veces, y es que si tuvieses la oportunidad, ¿qué le dirías o qué mensaje le escribirías o le explicarías a la Inés de 17 años que dijo, ¿y estudio medicina o no estudio medicina? Si la tuvieses delante, ¿qué le dirías? Y de la misma manera, ¿qué le dirías a esa persona que tiene 17 años, que creo que es de las que más me hablan, y dicen, me interesa medicina, pero ¿qué me dices? ujú. Pues sí, en cuanto a eso, sobre todo a las personas que hablan o yo misma, ¿vale? Que muchas veces pensaba, joder, de verdad me voy a meter en esto, que es tan duro, que todo el mundo me ha dicho que hay que estudiar de por vida, que tal, o sea, decir de verdad que sí, o sea, que merece completamente la pena y que sí que hay que estudiar y en la residencia vas a tener que estudiar, cuando seas ya médico vas a tener que estudiar, pero ojo, a mí eso realmente me enriquece un montón, ¿vale? O sea, a mí es algo de lo que me gusta de la medicina, decir, jo, si es que lo que sé hoy puede que haya cambiado en 2 días, en 3 días, o sea, no ver eso como algo negativo, sino como realmente algo que te hace crecer como persona y que eso, que yo creo que merece mucho la pena, que los primeros años son súper duros, sobre todo primero y segundo, pero que de verdad que hay que seguir porque eso, porque merece la pena y la satisfacción de estar ahí con alguien que realmente se encuentra mal, que tiene una enfermedad o tal y que tú le puedes aportar el poquito que sea, ¿vale? Que muchas veces es verdad que es a través de fármacos, pero otras veces simplemente a través de la palabra, hablando con una persona, o sea, tú ves que la persona se siente acompañada, que se siente comprendida. O sea, yo creo que eso es súper gratificante y vamos, que yo diría que merece la pena 100%. A mí también me gustaría, y siempre lo suelo decir, añadir que todos esos miedos, porque es de lo que más se te suele hablar, ¿no? Es que no, yo tengo miedo a que Uh pase -huh. esto, tengo miedo a las asignaturas, tengo miedo a... De verdad, todos los miedos que tenéis, que además suelen ser los mismos, los de, ¿y si no encuentro algo que me gusta? Hay mil agujeros dentro de la medicina donde meter la cabeza. Y si tengo miedo a... Los miedos también se entrenan. He aprendido, algo que he aprendido en la carrera es que todo se entrena. Y de verdad, aunque creáis, ya sé que estoy en quinto y que tampoco puedo hablar de una manera global, pero aunque creáis que todo lo que os atrae de la medicina ya lo habéis encontrado antes de entrar, de verdad que no es así. O sea, una vez No. entras y te enfrentas a tus primeros pacientes, por primera vez, como me gusta decir a mí, tocas a una persona, pero no de explorarla. La primera vez que consigues conectar con una persona en relación médico-paciente, te cambian completamente las pilas. O sea, Sí. hay un montón de cosas durante toda la carrera que dices, es que esto no me lo habría imaginado ni de broma en bachillerato que me lo encontraría aquí. Y eso con todo, porque supongo que a ti te está pasando en la residencia que te encuentras cosas nuevas Sí, sí, y todo. cuando eres especialista seguro que no paran tampoco. Y sobre todo lo que tú dices, eso del miedo, o sea, que es que los miedos se pasan, ¿vale? O sea, y ahora yo me acuerdo, digo, primero, o sea, digo, yo sé que fue un curso que dije, joder, qué difícil, anatomía, tal, pero es que ahora no te acuerdas de nada, o sea, es que pasan 2 meses y ya no te acuerdas de lo que te dijo el profesor, ni lo que te puso, ni nada. Y lo mismo con el MIR, o sea, yo ahora digo, menos mal que grabé cosas y hay veces que la gente me pregunta y digo, voy a ver mi propio vídeo a ver qué tal, porque es que no me acuerdo, o sea, que dices todo lo que te parece realmente malo, o sea, la mente humana al final siempre lo olvida. Entonces, todos esos miedos que tú vas teniendo de y aprobaré esto y haré no sé qué y se me dará bien, o sea, es que realmente da igual porque poco a poco lo vas superando
y realmente luego es que se olvida. O sea, la mala experiencia que puedas tener en cualquier parte es que se olvida y como os decía Dani, es que encuentras siempre un hueco, ¿vale? O sea, hasta el que odia ver gente y no quiere tal, no sé qué, pues tiene su hueco. O sea, que eso realmente no... O el tema de las agujas le preocupa a mucha gente. Es que yo odio las agujas, es que odio la sangre. O sea, casi ninguna especialidad ve agujas ni ve sangre, ¿sabes? O sea, que realmente que dices, es que son cosas que uno da por hecho de, buah, eres médico y vas a estar todo el día tocando agujas. Y Justo. no sé, la realidad es que no. Entonces, ese tipo de cosas como que asustan mucho, pero eso, a no tener miedo y a seguir. O sea, si te gusta y tienes claro que te gusta eso con 17 años, con 16, con lo que sea, o sea, de verdad que es seguro, seguro, seguro que vas a ser feliz, porque es una profesión que yo creo que es súper gratificante. Y lo último que me gustaría añadir, y que es otro, o sea, no tengáis miedo a no conseguirlo a la primera. Lo hablaba el otro día Emma, me Ujú. parece que en TikTok, de verdad, la persona que entra a la cuarta medicina, a lo mejor luego se saca el MIR a la primera, la persona que no consigue sacarse el MIR a la primera y se lo saca a la tercera, no tengáis miedo a entrar en medicina y que no sea lo vuestro, porque puede ser que entres en medicina y digas, pues que me Claro. atrae un montón cambiarme. No son años tirados, nunca hay años tirados dentro de una carrera, siempre hay cambios de perspectiva, siempre hay una formación que no va a tener otra persona que estudie la carrera a la que te cambias. Así que de verdad, los golpes, no tengáis miedo a ellos, porque nunca hay, o sea, volver a intentarlo no es perder. Ujú. Bueno, pues hasta aquí hemos estado una horita de directo, hasta aquí he ido todo, de verdad, solo me queda decirte, Inés, que yo he estado en esa posición de admiración hacia ti, no me puedo creer que haya hecho un directo contigo, me hace muchísima ilusión y siempre que hago este tipo de cosas de, joder, conocer a otra comunidad o conocer a otra creadora, me hace mucha ilusión, así que de verdad, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieres despedirte, ya corto al menos para YouTube y Sí. luego cierro directo. Que eso, que nada, que muchísimas gracias a ti también por tus palabras y todo, porque vamos, que de verdad que yo ya te lo he dicho ya muchísimas veces, que admiro un montón lo que haces, que yo soy súper fan tuya también. Así que nada, que muchísimas gracias de verdad por invitarme y pues eso, que disfrutes del finde y nada, que espero que también os haya gustado y os haya resultado útil esta charla. Genial, pues voy a ir cortando el vídeo tanto para YouTube como para Spotify. Espero que Ujú. os haya gustado y esta serie creo que es súper interesante porque conoces un montón de perspectivas y seguiremos trayendo creadores de contenido. Así que muchas gracias por escuchar o ver este vídeo.